Damos eso afuera, ¿verdad? Esto es casi un milagro. Pero bueno, vamos a... Sí, bueno, vamos a disfrutarlo y bueno, vamos a seguir con este día tan precioso que el Señor nos tenía reservado. Eh, la verdad es que el Señor se está moviendo esta mañana aquí. Yo no sé si vosotros lo notáis, pero el Espíritu de Dios está con nosotros y esto es una maravilla. Eh, hoy quiero compartir un mensaje que no tenía previsto ni muchísimo menos porque, bueno, por circunstancias no lo iba a hacer siquiera, pero sí lo tenía en mente a raíz de la predicación que tuvimos la semana pasada con Ismael, ¿verdad? Se lo dije personalmente que me pareció una predicación muy interesante porque cuando se habla de la justicia siempre hay algo más, ¿no? Porque cuánta injusticia tenemos en este mundo, cuánta justicia queremos para nosotros, para la gente buena. Estuvo hablando de todas estas cosas, ¿no? Y aunque terminó de una manera muy, para mí, bueno, para cualquiera que lo vea y que lo escuche, ¿no? Fue muy cruel, ¿no? Porque dijo, el veredicto es que somos culpables, ¿verdad? Y es verdad, somos culpables, por eso necesitamos a Cristo, para que nos libere, ¿verdad? Y a veces, bueno, es verdad que recibimos cosas que son injustas, igual que le pasó a Job, lo estuvimos escuchando, pero bueno, muchas veces también como a Job forman parte de ese plan de Dios que tiene con nosotros y no nos queda otra que recibirla. Sin embargo, también estuvimos viendo que, bueno, y esto lo comprueba, ¿no? De que recibimos muchas veces cosas que a nuestro parecer son injustas. Y eso yo creo que todo el mundo, ¿verdad? No hay nadie aquí que se atreva a decir, no, pues a mí no me ocurre nada que yo no crea que es injusto. Siempre creemos que hay algo injusto, ¿no? Y la verdad es que pensaba en esto, digo, de verdad que son tantas cosas las que uno recibe, son tantas cosas, tantas injusticias, pero ¿debería de recibir esa injusticia o habría otras que yo debería de recibir? Y, y dije, bueno, pues voy a buscar en la palabra de Dios donde se puede ver todo lo contrario, donde yo o donde algún personaje bíblico no reciba lo que a nuestra manera de ver pudiera tener, ¿no? Pudiera merecer, ¿no? Por hacer algo. Así que vamos a ver tres ejemplos. Eh, está en el capítulo 12 de Génesis. No voy a poner nada porque es muy largo, entonces por amor al tiempo voy a hacer un pequeño resumen. Si no lo conocéis ahora vais a saber de qué va. Y este episodio es muy conocido, ¿no? Donde Abraham tiene un llamado de Dios, ¿no? Y le dice que deje la tierra, que deje a su padre, que el Dios le va a mostrar una tierra nueva y le hace unas promesas increíbles, ¿no? Donde dice que le hará una nación grande, lo bendecirá y engrandecerá su nombre, donde él va a ser una bendición para todos y a través de él van a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Eso es lo que dice en los primeros versículos. Luego dice que Abraham, sin saber muy bien dónde va, pues obedece al Señor, sale con Sarai y con Lot y llegan a la tierra de Canaán. Y Dios le dice que esta es la tierra que es la que tenían prometida para ellos, ¿no? Y donde van a tener su descendencia. Entonces Abraham edifica altares, muestra adoración a Dios y muestra esa dependencia de Dios. Y en los últimos capítulos dice que hay una gran hambre en esa tierra, entonces ellos tienen que bajar a Egipto, ¿no? Y temiendo por su vida, pues le pide a su mujer Sarai que se haga pasar por su hermana, no por su esposa, ¿verdad? Para no tener problemas, porque Sarai era muy hermosa. Y allí Faraón, pues bueno, se podía fijar en ella. Y con ese pretexto eh, de salvar la apariencia, ¿no? Pues toma esa decisión de decir que Sarai es mi hermana. Pero aún así, bueno, cuando vio Faraón que Sarai era bella, la tomó como concubina, la tuvo con ella. Y, y bueno, cuando Faraón se da cuenta, Faraón no, bueno, se dio cuenta porque recibió de un castigo
todos conocéis este tema, ¿no? De parte de Dios le provocó varias enfermedades y claro, todo fue a raíz de que Sarai en verdad era la mujer de Abraham, ¿no? Entonces fue Abraham y al descubrir el engaño, pues lo reprende y aún así lo permite salir de Egipto con todas sus pertenencias tal como llegó, ¿no? Entonces, yo estaba leyendo esto porque ahora estoy leyendo cronológicamente la Biblia y tenía esta lectura muy reciente y vi que ahí había una gran injusticia, ¿no? Es verdad que Abraham mintió porque tenía miedo. Es verdad que humanamente yo lo vi y digo, jolín, a lo mejor yo hacía lo mismo también, ¿verdad? Pero sin embargo, el que fue castigado fue Faraón. Y Faraón en verdad no hizo nada. Dios tuvo que actuar para proteger a Sarai primero y a Abraham. Pero como digo, Faraón no sabía absolutamente nada. Y esto me hacía pensar que muchas veces seguramente tenemos ese peligro, ¿verdad? Que cuando hacemos alguna cosa, alguien puede salir mal parado. Alguien puede decir, y a lo mejor no porque nosotros lo hagamos directamente, sino porque Dios está actuando en ese momento. Y esto me daba vueltas a la cabeza. Nosotros podemos crear muchas veces injusticia, aunque no seamos nosotros los que la hagamos. Eso a mí me hizo pensar mucho en lo que compartió Ismael por esta misma cuestión, ¿verdad? Porque la injusticia muchas veces es para nosotros, pero también puede ser para otra persona. Y tenemos que tener cuidado con esas injusticias que tanto odiamos, que muchas veces las recibimos nosotros y decimos, jolín, si yo no he tenido nada que ver con este asunto, yo no he hecho nada que ver y he sido yo. Pero ¿cuántas habrá en otra persona por cuestión nuestra? Porque nos desviemos, porque tomemos atajos y porque Dios tenga que intervenir como hizo con Faraón. Seguramente, si nos ponemos a pensar, vamos a tener ocasión, y los que tenemos más edad, vamos a tener ocasión de ver que seguramente Dios ha tenido que intervenir en muchas ocasiones. Y quizá no nos damos cuenta. Y yo pensaba también, digo, bueno, ¿y el que lo sufre? ¿Qué puede pensar? ¿Qué puede pensar el que lo sufre? Vaya testimonio, ¿verdad? Para que la persona que tiene al lado, ¿no? Fijaros en Faraón, ¿no? De repente dice, bueno, ¿yo qué he hecho, no? Yo no he hecho absolutamente nada. Vi una mujer, la cogí la hice concubina mía y la tuve en mi harén y no pasaba nada. Sin embargo, luego recibió un castigo que era completamente injusto y él no hizo absolutamente nada, ¿no? Y fijaros la imagen que dice aquí al final de los versículos, que dice que Faraón reprende a Abraham. Oye, pero ¿por qué no me dijiste que era tu mujer, no? Y fíjate que estamos hablando un hombre que no cree en Dios reprendiendo a una persona que sí tiene a Dios en su vida, ¿no? Eso también es un testimonio. Muchas veces que a mí me da miedo, a mí me da pavor, ¿no? De que alguien me tenga que decir, oye, ¿tú de verdad crees en Dios? Pues mira lo que has hecho, ¿no? Con tu mentira, por ejemplo. En este caso fue una mentira y claro, aquí podemos decir, bueno, solo faltaba decirle la verdad. También podemos pensar que si dice Faraón la verdad, a lo mejor coge y corre riesgo su vida, porque en esa época la verdad es que era muy habitual que si Faraón se fijaba en una mujer y tenía un marido y ella la quería para él, mataba al marido y se la quedaba, ¿no? Entonces, claro, es normal que existiera un miedo. Pero claro, aquí estamos hablando de que Abraham tenía un pacto directo con el Señor. Y entonces él lo iba a cumplir sí o sí. Y no hacía falta mentir, ¿no? Pero como digo, Faraón no conocía la promesa, no conocía el pacto, no tenía la ley, y aún así actuó con justicia. Porque Faraón podía haber hecho otras cosas, ¿verdad? Dijo la verdad y la verdad también que temió al Dios después del castigo que recibió. Y mientras Abraham sí conocía a Dios y sí tenía la promesa y había recibido ese llamado, te queda la duda de decir, bueno, ¿quién actuó mejor? ¿Abraham o Faraón?
Fijaros, ¿no? Siendo Abraham quien era, ¿no? Entonces veía una frase que me llamó mucho la atención de un comentarista que me decía que el faraón no creyó en el Dios de Abraham, pero respetó más su poder que Abraham mismo. Fijaros qué detalle. Y esto para mí fue muy importante, ¿verdad? Porque no es lo mismo reconocer, como aquí hacemos, el poder de Dios, porque eso es fácil, Dios tiene todo el poder, que confiar en el poder que tiene Dios sobre nuestras vidas. Yo creo que ahí hay un paréntesis para pararte a pensar, ¿verdad? Sabemos que hasta los demonios creen en el poder de Dios. Entonces no nos basta con decir yo sé del poder de Dios. Tenemos que confiar que ese poder y lo que Él tiene previsto se va a cumplir y lo va a realizar. Por eso cuando sabemos de ese poder de Dios, pero no confiamos en Él, pues podemos actuar como lo hizo también Abraham, ¿verdad? Convencidos de estar haciendo lo correcto y, sin embargo, cuando lo hacemos con esa desconfianza o lo hacemos muchas veces con ese miedo, Dios tiene que intervenir y poner orden y defender su nombre. Y esto es uno de los puntos que yo creo que tenemos que intentar evitar por todo riesgo. Si esto lo pasamos a nuestra vida, yo me lo paso a la mía, tenemos que intentar por todos los medios dejar que Dios actúe, que haga sus planes, no ponerle mucho impedimento ni muchas ideas para que esto lo lleve a cabo sin más tiempo que perder, ¿verdad? Y veía otro de los textos donde podía pasar esto mismo, y mira que todos los vamos a conocer, pero nunca en este aspecto. Por lo menos yo no he caído nunca a verlo en esta injusticia que se cumple, ¿no? Es en el censo de David. Esto está en 2 de Samuel. Y bueno, como todos sabéis, David tenía una promesa tremenda en este capítulo, con instrucciones claras de protección sobre su pueblo, si seguía sus instrucciones, ¿verdad? Pero también, sin embargo, pues David, también con ese miedo, ordenó ese censo, ¿no? Que todos conocemos, ¿no? Él ordenó un censo para todo el pueblo, toda la tierra que conocía, para saber con cuántos soldados contaba para la guerra, cuando ya Dios le haya dicho que no se tenía que preocupar, que la victoria la tenía porque Él lo acompañaba. Pero bueno, cuando llegó allí y ya había hecho varias cosas con Él, lo había establecido y demás, dijo, no, este era un censo. Y aunque Joab también le advirtió y le insistió que no hacía falta, terminó el censo y el Señor, ¿qué hizo? Pues envió un juicio contra el pueblo de Israel, un juicio bastante duro, bastante injusto, porque el pueblo de Israel nada tenía que ver con este pacto, con este trato, ¿verdad? Finalmente Dios detuvo ese castigo y fue cuando David ofreció el sacrificio, ¿verdad? Pero fijaros cuando David ofreció el sacrificio. Esto sí quiero que lo leamos. Esto está en el 2 de Samuel, en el capítulo 24, en el versículo 10. Porque es evidente, ¿no?, que actuara el Señor, pero para mí ha sido muy revelador. Dice, entonces le remordió a David la conciencia por haber realizado este censo militar y le dijo al Señor, he cometido un pecado muy grande, he actuado como un necio. Yo te ruego, Señor, que perdone la maldad de tu siervo. Ahí hay palabras tremendas. Y si empezamos por el final, la maldad de tu siervo. David asumió que no seguir las instrucciones de Dios fue maldad por su parte. Fijaros. Ahí hubo un arrepentimiento total de lo que ocurrió. Y a la vista de nosotros, o sea, si buscamos algo por lógica, pues no hizo tanto mal, ¿no? Él iba a asegurar los nombres, humanamente tampoco fue tanto, ¿no? Pero sin embargo, sabiendo lo que tenía que hacer, hizo otra cosa y aquí hubo un gran arrepentimiento. Esto es lo primero que hay que hacer. Cuando nosotros tenemos y sabemos
porque hay muchas veces que no lo sabemos, pero sí es verdad que si nos esforzamos muchas veces y el Señor tiene la gran misericordia de decirnos cómo debemos de llevar ese camino, muchas veces no hacemos lo que nos dice y tomamos como hizo David. ¿Qué es lo que hizo cuando hizo el censo? Lo lógico, lo humano, lo que es normal que hagamos, porque es normal, oye, ¿quién vería? Yo no lo veo anormal que él se afianzara de cuántas fuerzas tiene. Pero claro, estamos hablando de que él sabía y debía de confiar de que la victoria la tenía en el Señor. No en sus ideas de hacer un censo, no en las ideas de... Y fijaros que normal puede ser para nosotros, pero sin embargo, cuando sabemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, tenemos y sabemos que hemos tirado por otros derroteros, tenemos que tener ese arrepentimiento. Lo primero es arrepentirte, porque hay muchas veces que sentimos, bueno, sí, yo sé que por aquí el Señor, pero es que es normal que yo haga estas cosas y muchas veces no las tenemos que hacer. Ahí es donde tenemos que decir, me arrepiento, para que el Señor tome cuenta. Y mira también qué curioso dice en el versículo 14 de esta misma segunda de Samuel del capítulo 24. Hay otro versículo que es muy revelador. Dice, estoy entre la espada y la pared, respondió David, pero es mejor que caigamos en manos del Señor porque su amor es grande y no que yo caiga en las manos de los hombres. Aquí lo que nos está diciendo David, acepto que me he equivocado, acepto que no hice lo que tú me mandaste, acepto que me equivoqué, acepto que no he sido lo que tú esperabas. Hay una aceptación después del arrepentimiento. ¿Y esto qué es lo que conlleva? Pues que el Señor, podemos conmover el corazón del Señor, y eso es una maravilla. Esto nos sirve para no seguir en ese camino que muchas veces lo vemos tan claro que es el correcto. Cuando Dios nos habla tenemos que escucharlo y pararnos. Y aceptar las consecuencias de nuestros actos. Esto es otra cosa que no podemos hacer otra. Si hemos tomado un camino erróneo, si hemos hecho algo mal, si no hemos obedecido al Señor, luego vamos a tener unas consecuencias. Es evidente. Y aún así, estamos dañando a otras personas. El castigo que tuvo Dios sobre el pueblo de Israel fueron 70.000 muertos, cuando ya Él decidió de parar ese castigo, porque después de todo tuvo misericordia de él. Así que, aunque él creyó, David, que estaba organizando su reino, que era por seguridad, por un liderazgo responsable, en este caso de la guerra, nosotros puede ser de la familia, del trabajo, de cualquier tipo de cosa, pero sin embargo, al no hacer lo que tenía que hacer, y lo tenía bien claro lo que hacer, él demostró una insuficiencia de Dios. Él confió en él mismo, como podemos confiar nosotros también, y olvidó una cosa muy importante, que es lo que hemos visto hace un momento aquí, que la victoria ya la tenemos nosotros con el Señor. Y esto es muy importante. Dice una frase también que me llamó mucho la atención, dice, David no dejó de creer en Dios, pero dejó de depender de él. Y eso es muchas veces lo que nos pasa. Nosotros no dejamos de creer en Dios porque hagamos las cosas malamente, pero sí es verdad que lo que nos lleva muchas veces a hacerlo es dejar de depender de él, no sentir esa dependencia de él. Y por eso mismo nosotros no tenemos que hacerlo. Y si lo hacemos y tomamos un camino erróneo, como hizo David, primero, arrepentimiento, rápido, lo más rápido posible. No quiero seguir por ese camino. ¿Tengo dudas? No. Voy a orar, voy a saber que esto no. ¿Qué me dijo el Señor? ¿Cuándo lo vi yo claro que tenía que tirar por este camino? Si te das cuenta, arrepentimiento. Y luego, si has hecho y has hecho suficiente como para que haya consecuencias, aceptación. Así podremos retomar de nuevo la voluntad del Señor. Y quería seguir viendo, y este es el último punto que vamos a ver en la Biblia, de dónde ocurren estas injusticias, dónde se ven
esta injusticia por parte de otras personas y donde uno se ve involucrado y no quisiera. Fijaros que esto seguramente lo conocéis aún más, que es donde en el arresto de Jesús, en el capítulo de Mateo, bueno, también está en Lucas, ¿no? En los evangelios, cuando Pedro sacó la espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote, ¿verdad? Jesús lo que hizo es reprenderlo y rechazó esa violencia que tuvo y sanó al herido, como sabemos, nos dicen los textos, mostrando que su reino no quería que se defendiera con violencia, ¿verdad? Y vamos a ver un versículo en Juan que también nos narra este trayecto de Jesús. En Juan 18, en el capítulo 11, fijaros cómo reprende Jesús a Pedro. Vuelve esa espada a su funda, le ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da a beber? Fijaros la pregunta que le hace. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me ha de beber? Y Pedro estaba seguro de lo que hacía también. Imaginaros, él defendió al Mesías. Defendió la verdad en ese momento. Él actuó con pasión. Sabíamos que Pedro era muy pasional, ¿verdad? Pero sin embargo, hiere a un inocente y además contradice el camino de la cruz. Cuando le hace esa pregunta le está diciendo el Señor, ¿pero tú qué haces? ¿Tú no sabes que yo tengo que pasar por ahí? No vas a interrumpir el camino, no vas a interrumpir. Y él tuvo también otra vez que actuar y curar al siervo, pero sin embargo hubo un damnificado y otra persona directamente dañada por un discípulo. Oye, esto también nos tiene que decir mucho, ¿no? Entonces, en estos tres casos, yo veo que no negaron a Dios ninguno de los tres, que no abandonaron la fe. No hace falta hacer cosas mal, ¿verdad? O pecar para tenerse que fustigar diciendo, oye, habré abandonado la fe o habré... No es eso. Es que muchas veces actuamos con todo nuestro pasión, como Pedro, con nuestro saber estar o saber hacer, como David, o como Abraham también, ¿verdad? Queriendo hacer las cosas bien. No significa que estemos perdiendo la fe, no significa que hayamos cometido, pero sin embargo, Dios tiene que intervenir. Así que podemos decir que Dios no solo mira nuestras intenciones, sino el espíritu desde el cual actuamos. Esto es muy importante. Y también mira la forma con la que actuamos. También podemos decir, esta frase me encantó cuando la leí, que cuando nuestra razón empieza a hacer daños a otros, y es nuestra razón, es Dios el que tiene que venir a intervenir para proteger su nombre. Y esto me hacía pensar, mira, la justicia de Dios solo tiene un camino, solo tiene una dirección. Y eso es lo que hoy también hemos visto aquí. La dirección de la verdad. La dirección de lo correcto. La dirección de la ley, de que se cumpla sus planes, sus pactos en ti. Lo que pasa es que muchas veces cuando intervenimos en ella, salimos beneficiados o perjudicados unos u otros. Pero somos unos u otros, no somos siempre los mismos. No tenemos que siempre decir, oye, ¿por qué nos ocurre esto? Es que pueden estar ocurriendo cosas al lado tuya que las hemos provocado nosotros mismos y que ni siquiera nos enteramos. Lo que tenemos que procurar en ese camino es hacer lo posible para que Dios no tenga que intervenir, para que sean los planes de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Muchas de las injusticias que viven otras, y que para la persona que lo vive es injusta, lo puedo asegurar, van a ser provocadas por nuestros movimientos, por nuestro querer buen hacer. No significa que queramos hacerlo mal, pero sí por nuestra desobediencia muchas veces, por nuestros miedos. Y entonces yo pregunto, para el que sufre estas consecuencias, ¿dónde está esa justicia de Dios?
Y esto puede ocurrir mucho más de lo que pensamos en nuestras vidas. Yo me imagino a Faraón, imaginaros, en estos tres casos, ¿no? En Faraón o por ejemplo, en ese pueblo de Israel que estaban muriendo hasta 70.000 personas muertas. O imaginaros ese siervo cuando le cortó la oreja de buenas a primeras que no se lo vio ni venir, ¿no? ¿Dónde está la justicia para esas personas, ¿no? Si tú te pones en el lugar y dices, bueno, ¿yo qué he hecho? ¿El faraón qué hizo? ¿El pueblo de Israel qué hizo? El siervo cumplía unas órdenes que también eran justas para él. Y sin embargo recibió ese corte y perdió la oreja. Todos eran inocentes y sufrieron por causa de discípulos entregados a hacer la voluntad del Señor. Fijaros. Qué curioso. Pues lo mismo pasa con nosotros. A veces no sabemos medir dónde tenemos que poner ese empeño, ¿verdad? Yo por lo menos me veo muy identificado con esto. Y como decía Ismael, ¿no? ¿Creéis que recibimos todo lo que merecemos nosotros? ¿De verdad lo creemos? Que somos, las cosas son injustas, las que, como hemos cantado hoy aquí. Menos mal que Dios es bueno, yo entenderme lo que voy a decir, menos mal que Dios es injusto con nosotros, porque si fuera justo, Dios mío. Si gastara la justicia de nosotros contra nosotros mismos, no sé yo, ¿eh? Entonces sí que nos tendríamos que preocupar. Y sabemos que su misericordia cubre nuestra culpa. Pero fijaros, imaginemos que somos, o sea, yo practico una cosa que me ayuda mucho a entender los textos, ¿no? Y cómo se sentían los personajes, que es la empatía, ¿no? El ponerme en el lugar de la persona. Imaginaros si nosotros fuéramos el Señor, ¿no? En estos tres casos. Imaginaros que llega Abraham y dice, bueno, yo hago esto y hago lo que a mí me parece bien, ¿no? O sea, imagínate Dios lo que... O sea, yo a Faraón no le haría nada. Yo a Faraón, ¿por qué le voy a decir? Si a Faraón cogió a la mujer, bella, no sabía absolutamente nada, pero a Abraham le daba lo suyo. Por mentir, porque no hacía falta que mintiera. O si no a David cuando hizo el censo, ¿no? O sea, yo a David diría, bueno, ¿para qué voy a castigar al pueblo de Dios? La justicia, si yo estuviera en el lugar, yo no vería al pueblo. Sin embargo, no pasó nada con David y sin embargo sufrió la otra persona. A David yo lo hubiera castigado y le hubiera dicho, no, por ahí no. Y hubiera pagado la culpa. Sin embargo, los planes de Dios con ellos eran más importantes. Y eso es una maravilla. Porque si lo pensamos en nosotros, a mí me lleva a otro lugar completamente. Eso es lo que a mí me llena más. Imaginaros Pedro, cuando tuvo que reprenderlo, ¿no? Y Pedro quería defenderlo. Yo, en vez de curarle la oreja al siervo, le hubiera cortado la oreja a Pedro. Le hubiera dicho, ¿dónde vas, campeón? ¿Dónde vas? ¿No te enteras quién soy? Con los años la verdad es que he visto mucho esto que ocurre, ¿verdad? He escuchado a muchos hermanos defendiendo a Dios de una manera que seguro que era la correcta. He visto a muchas familias tirar en una dirección que seguro que he visto la correcta y sin embargo no era la voluntad de Dios. Y luego han tenido consecuencias personas que son inocentes, las mismas familias. He visto que lástima que ha tomado esta decisión. Y no por juzgarlo, sino porque muchas veces desde fuera se ven las cosas de otra manera y ve, bueno, que van a tener unas consecuencias. El tomar atajos por miedo, como hizo David, han hecho caer personas, y yo el primero, no, yo no estoy aquí para criticar, ni muchísimo menos. Yo estoy para dar gracias a mi Dios, a ese Dios tan grandioso que tenemos, porque yo lo he hecho y a mí me ha protegido. Y ahí es cuando yo no veo la injusticia de Dios. Por eso digo que nuestra prioridad debe de ser primero averiguar cuál es la voluntad. ¿Qué voluntad es la que quiere el Señor para tu vida? ¿Qué voluntad es la que quiere en el caminar y las decisiones, en el caminar donde te va a dirigir el Señor? Cuando yo tomé una decisión con el Señor, yo sé que tomé una decisión. Es verdad que en momentos me veo perdido, pero todos sabemos que tenemos una directrices. Nos lo marca la palabra una y otra vez. El servir, el estar, el amor. Siempre tenemos
¿Dónde mirar para saber? Fijarnos en eso es primordial, para saber cuál es esa voluntad. Y después dejar al Señor que obre. Intentar intervenir lo menos posible. Porque donde vamos nosotros, con nuestro buen hacer, muchas veces metemos la pata. Y es con el buen hacer. Imaginaros si nos proponemos hacer el mal. Por eso digo yo que por parte de nosotros, como siempre, ni echarle tanta carne, ni echarle tanto espíritu. Ni tanto legalismo, ni tanta libertad. Ni tanta justicia, ni tanta recompensa, como también nos hablaba, ¿verdad? Queremos recompensa de los buenos haceres nuestros. De nada sirve saber los planes de Dios si no lo dejamos actuar a Él. De nada sirve si metemos nuestra mano en el camino. Y lo peor, como hemos dicho antes, es que a veces lo hacemos, por lo menos yo lo he hecho, sufrir a nuestros seres queridos, que paguen por nuestras consecuencias, por nuestras decisiones, y además pudiéndolo hacer, que eso seguro que por lo menos yo lo he conseguido, que después de pasar estas cosas y sufrir estas consecuencias haya dicho, ¡qué Dios más injusto! ¿Y quién le dice a esa persona que Dios no es injusto? Que está recibiendo un castigo que te tocaba a ti. Porque está abriendo el camino de lo que tú tienes que hacer, de la voluntad que tiene contigo. Imaginaros, ¿no? ¿Cómo le explicas a esa persona que tú, con tu buen hacer, porque tú crees en la voluntad de Dios, has recibido lo que no merece? Es complicado, ¿verdad? Fijaros en Faraón. Yo pensaba en esto, ¿no? Faraón fue más justo que Abraham. Después de las enfermedades y después de todo lo que recibió, permitió que se fuera Abraham con su mujer y además no le quitó nada. Tal como vino, se fue. Entonces por eso digo que podemos conseguir hasta con esta, podemos conseguir hasta cosas muy negativas, ¿verdad? Seguramente Faraón siguió con sus pensamientos politeístas, con su creencia, sin embargo temió el poder de Dios, pero no creyó en quién era. Fijaros el detalle. Sin embargo, él siguió y fue justo con Abraham. Nuestra desconfianza, nuestra impaciencia o nuestros miedos pueden conseguir que los que vean estas y los que sufran estas injusticias, pues incluso se alejen más de Dios que acercarlos. Y eso es un peligro. Por lo menos yo he sentido que esto ha pasado en mi vida y ahora uno de mis empeños es que esto no ocurra. Muchas veces estamos mejor, como dice el refrán, ¿verdad? Estamos mejor calladitos que cuando queremos hacer cosas por el Señor. El Señor no nos necesita tanto como nosotros pensamos. Necesita muchas veces que obedezcamos, simplemente. Dijo Ismael también que no merecemos lo bueno. Es que es verdad, no merecemos lo bueno. Pero sin embargo, el Dios que tenemos nos lo da. Esto sí que es grandioso. O al menos no nos da o no nos permite pasar lo que merecemos por no ser buenos. Esto también es bondad, esto también es misericordia de parte de Dios. Por eso pienso que estamos llamados a confiar en los planes de Dios y en sus promesas, sobre todo en sus planes y en la forma que Él tiene para conseguirlo, en las que ya ha establecido, en las que sabemos que es verdad, que Él va a hacerla. Vencer esos miedos muchas veces cuesta, pero tenemos que confiar en el Señor. No vamos a atrasar los planes de Dios, no lo atrasemos. Yo he sentido muchas veces esto, ¿verdad? Digo, wow, cuánto antes tenía que haber hecho esto, cuánto antes tenía que haber tomado esta decisión, ¿verdad? Que no seamos piedra de tropiezo, que nos dé dominio propio. Dios mío, qué importante es el dominio propio. Y sobre todo que no pensemos que todo es injusto con nosotros. No. Con nosotros no todo es injusto. Como he dicho antes, seguramente para nuestro beneficio otros habrán sufrido por nosotros, porque Dios nos ama, porque Dios nos cuida. Entonces, yo con esto quiero terminar con una oración. Vamos a orar
Sobre todo dando gracias por esa protección invisible que tenemos. Personalmente os invito a que pidamos perdón por esas injusticias que muchas veces creamos, que no las sufrimos, pero que las creamos. Y vamos a pedirle al Señor de todo corazón que esto no vuelva a ocurrir, que nos prepare, que nos arme para que esto no vuelva a ocurrir. Señor y Padre, me rindo ante ti, Señor. Muchas veces no lo entendemos, Señor, y no lo vemos, pero sabemos que tú estás ahí protegiéndonos, Señor. No me cansaré, Señor, de darte las gracias, Señor, por esa protección invisible. Gracias porque tu justicia es perfecta, aunque muchas veces la veamos tan imperfecta, tan injusta. Pedimos perdón, Señor, en el día de hoy porque somos torpes y no vemos más allá de nuestra carne, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver más allá. Ayúdame a ver más allá, Señor. Ayúdanos a confiar más en tu justicia. No importa cómo la veamos. Que tu justicia sea la que resalta nuestras vidas y nuestro caminar. Aunque a veces no alcancemos a verla. Damos mil gracias, Señor, porque aunque nuestros fallos son enormes, Señor, nuestras faltas son enormes, Señor. Tu misericordia y tu gracia es mucho mayor. Así se lo vamos a cantar, Señor. Hoy quiero que vamos a escuchar un tema, Señor, que hoy escuchaba este tema y decía, Dios mío, y pensaba en lo que traía hoy para compartir. Yo quisiera que hoy cantemos este tema pensando en lo que habéis escuchado en este mensaje. Cuánta gracia, cuánta misericordia tiene el Señor con nosotros, cuánto mayor es la gracia, esa gracia que tapa multitud de errores, multitud de malas decisiones. Así, Señor, que iglesia, invito que mientras cantáis meditéis en esta palabra. Amén.